Esto lo estuvimos viendo los primeros días. A ver, va. Para hacer la retroalimentación, pues estuvimos viendo ya en sí qué era la administración pública, ¿verdad? Estuvimos platicando, le dimos una definición a la administración pública, cuál era el objetivo y empezamos a conocer los elementos, de eso nos quedamos ya en lo último, los elementos de la administración pública, conocimos, ¿verdad? Que dentro de estas o la clasificación, como lo llaman normalmente, ¿verdad? Está que hay pues de planificación, la de ejecución, de control y de asesoría, las formas en las que se puede manifestar la administración pública. Algo muy importante y por eso pues lo vamos a ver hoy, porque de todo lo que estuvimos platicando es que los tipos de control, ¿verdad? Que veíamos que existe una administración pública o una forma de manifestar la administración pública es a través del control. Y vimos los ejemplos, ¿verdad? A través de la Contraloría General de Cuentas, era un ejemplo muy claro de la administración pública y que era a través de la administración de control, mejor dicho, pero algo que no les especifiqué era el tema de los tipos de control que existía. Y dentro de la administración de control podemos ubicar al control interno y el control directo. ¿Cuál es la diferencia o qué hace cada una de ellas? Bueno, pues la primera, que es el control interno, solo le voy a dar apertura a alguien más y continuamos porque tratamos de respetar a los que fueron puntuales. Bien, como les decía, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia o la especificidad de cada una de ellas? Es que el control interno es el que se hace literal como la palabra lo dice, internamente, dentro de la institución, dentro de la dependencia, de forma jerárquica. Por ejemplo, ¿verdad? Si fuera una secretaría o fuera un departamento de uno de los ministerios, en este caso, quienes pueden girar este tipo de control interno, ¿verdad? O esta verificación del cumplimiento de las actividades, puede ser del ministro, ¿verdad? O las jefaturas que se tengan si hay una jerarquía dentro de la dependencia. Por lo general, pues los hacen los ministros, ¿verdad? O quienes representen a los ministros en ese momento y lo hacen hacia sus secretarías o dependencias que tengan de forma interna. Entonces, ¿cuál es la función de esta? Pues es verificar, controlar, valga la redundancia, que se cumplan cada una de las actividades que tuvieron asignadas o que fueron destinadas a realizar en esa dependencia, por ejemplo. A diferencia con el control directo, quienes lo hacen, eso sí ya lo podemos hacer nosotros los particulares. ¿Cómo lo podemos hacer o a través de qué herramientas nosotros podemos realizar este tipo de control? Es a través de los recursos administrativos. ¿Dónde puedo yo ubicar estos recursos administrativos? Igual lo ubico o lo encuentro dentro de la ley de lo contencioso administrativo. Específicamente todo el tema relacionado con los recursos, pues eso ya es competencia del siguiente curso que ustedes tienen de Derecho Administrativo, pero es importante que sepamos que el control directo lo podemos hacer nosotros como particulares. ¿Ante qué? Por ejemplo, ¿verdad? Ante actos administrativos donde se me resuelva una cuestión, donde se me resuelva un trámite que yo haya hecho y ante esa resolución pues yo esté inconforme, ¿verdad? O considere pues que se me está violentando algún derecho, alguna situación, yo tengo los recursos para poder interponer ante esta dependencia. Ahí en la ley de lo contencioso administrativo está cuáles son los plazos, ¿verdad? Que tengo para poder interponer cada uno de los recursos y si aún estuviera inconforme, pues todavía puedo interponer un recurso sobre esa actuación ante una dependencia mayor, ¿verdad? Si hay un recurso pues que es en forma directa ante quien emitió mi dictamen o a quien emitió mi resolución y está el otro recurso al que yo puedo interponer ante la superioridad, ¿verdad? Si hay un jerárquico superior, en este caso pues al ministro, ante el ministro, mejor dicho. Entonces estas son las dos formas de controles que existen dentro de la clasificación de la administración pública, ¿verdad? Que es el control interno, que ya vimos que se hace internamente en la institución, en la dependencia, en el ministerio, y se hace de forma jerárquica, ¿verdad? Los superiores ante sus subordinados o ante su equipo, como comúnmente le llaman, y el control directo, que lo hacen los particulares ante actos administrativos que emita esta dependencia donde yo realicé el trámite, donde yo realicé la solicitud. Y estos recursos los encuentro o los ubico en la ley de lo contencioso administrativo. Bien, algo que les había mencionado ayer, ¿verdad? Que no habíamos aterrizado, pero lo dejamos para hoy, era el tema de que
otra de las formas de clasificar el derecho de la administración pública, mejor dicha, era pues a través de la asesoría, ¿verdad? Y la asesoría, pues la forma en la que ellos comunican sus comentarios, por así decirlo, ¿verdad? O parte de lo que ellos realizan ante las consultas que se hagan a estas dependencias, pues es a través de los dictámenes. Un dictamen, ¿verdad? Lo vamos a establecer o el significado, pues es el estudio jurídico o técnico sobre un expediente o asunto determinado, el cual va a ser emitido por una persona versada en la materia de que se trate. En el caso ¿verdad? Específicamente en este tema, el dictamen no necesariamente tiene que ser jurídico, o una persona jurídica lo puede emitir, o un abogado, mejor dicho, ¿verdad? Dentro de la administración, pues pueden darse dictámenes eminentemente técnicos que no necesariamente sean jurídicos. Esto es bien importante que lo sepamos porque muchas veces relacionamos automáticamente un dictamen, ¿verdad? La emisión de un dictamen únicamente lo puede hacer un abogado y no, en realidad pues existen dictámenes técnicos que lo puede realizar la persona que en ese momento pues esté ocupando el cargo que le corresponde dentro de este tipo de dependencias que hacen la función de asesorar a otra dependencia quien le haya realizado una consulta. En la clasificación de los dictámenes, pues tenemos tres, ¿verdad? Está el facultativo, el obligatorio y el vinculante. ¿Cuál es la diferencia o la definición de cada una de ellas? Pues lo vamos a ir conociendo. El primero, como vemos, ¿verdad? El dictamen facultativo, pues como la palabra lo dice, ¿verdad? El administrador o la persona interesada tiene toda la libertad de solicitarlo o no. En este caso, pues la ley no lo va a obligar a pedirlo y tampoco significa que el administrador al momento de realizar su actuación o su resolución final necesite de este dictamen. Prácticamente lo podemos llamar como un tipo de dictamen, o sea, para consulta, ¿verdad? Simplemente es un tipo de literal consulta que realizamos ante otra dependencia por alguna duda, por esclarecer algún proceso, ¿verdad? O algo que necesitamos confirmar antes de emitir nuestro dictamen o antes de emitir nuestra resolución, mejor dicho. Eh, um, Podemos hacer este tipo de consultas. Entonces, por eso es que se le denomina facultativo, ¿verdad? Porque es un tipo de dictamen que no lo necesito dentro del proceso que estoy realizando. Tratemos de ubicarnos si todos trabajáramos, por ejemplo, dentro de la municipalidad y dentro de las funciones que realizamos, pues el emitir alguna cuestión, ¿verdad? Donde se me obligue o donde parte de mi trabajo sea hacer resoluciones. Bueno, entonces, dentro del proceso, si no está obligado, no parte de los requisitos, es hacer la consulta a tal dependencia, por ejemplo, de la Procuraduría General de la Nación, simplemente es por querer confirmar una situación, yo puedo hacer uso de ese tipo de dictámenes. A diferencia con el dictamen obligatorio. Aquí sí, como la palabra lo dice, pues este tipo de dictámenes sí está dentro de mi proceso, ¿verdad? Sí está estipulado que yo tengo que hacer esta consulta antes de emitir mi resolución. Yo necesito esta consulta para poder dar el punto de vista que necesito dar, para poder dar el permiso que necesito autorizar, por ejemplo, o que yo necesito sí o sí para poder emitirme resolución. Uno de los ejemplos, como les decía, ¿verdad? Que la ley, hay situaciones o hay procedimientos donde la ley sí me solicita que se le dé audiencia, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, como uno de los ejemplos que les había dado anteriormente. Y entonces yo sí necesito hacer este paso, ¿verdad? Solicitar este dictamen dependiendo de la consulta que se está haciendo para poder yo emitir mi resolución. El siguiente o el último, ¿verdad? Es el dictamen vinculante. Este tipo de dictámenes, y lo vamos a dejar clarísimo, no existe en Guatemala. Es muy raro, ¿verdad?, que escuchemos el tipo de dictámenes vinculantes. ¿Por qué? Porque la diferencia de este con los otros dos es, de aparte que es necesario, ¿verdad? O es obligatorio, por así decirlo, dentro de mi procedimiento, dependiendo de lo que se establece, me va a dar a mí la pauta para emitir una resolución. Entonces, como la palabra dice, yo necesito vincular, ¿verdad?, lo que se me resuelva en este dictamen para poder emitir una resolución en el órgano en donde estoy emitiendo mi anuncio, ¿verdad? Entonces, la ley me va a obligar a mí
La ley sí o sí me tiene que obligar a mí a pedir al órgano consultivo y también me obliga a mí a basar las resoluciones o actos administrativos conforme lo que establezca este dictamen. Entonces, por eso es de que se establece, ¿verdad? Que dentro de Guatemala en realidad no existe este tipo de dictámenes. Muchas veces pues se da una cierta libertad, ¿verdad? Claro, controlada a las dependencias institucionales para poder realizar sus resoluciones con base a ley, pero no necesito de un dictamen para poderlo realizar. Puedo hacer consultas, por supuesto, si dentro de mi procedimiento está hacer esta consulta para poder emitir mi resolución, sí, pero mi resolución, lo que yo vaya a establecer, no va a depender de lo que me establezca el dictamen. Entonces, esa es la diferencia con los tres: el facultativo, el obligatorio y el vinculante. Bien, Licenciada, continuando. ¿Qué manda? disculpe una pregunta. ¿Por qué en algunos casos cuando se solicita una opinión a una institución, cuando la emiten, por qué ellos dicen que esa opinión no tiene carácter vinculante? Porque lo que están esclareciendo ahí es que lo que emitan en ese dictamen no quiere decir que usted va a basar su resolución con base a ese dictamen, ¿verdad? O sea, lo va a orientar, sí, le está estableciendo o le está resolviendo sus dudas, pero no es vinculante porque definitivamente lo que ellos le estén resolviendo a usted no quiere decir que su resolución vaya con base a eso, ¿verdad? No puede decir, digamos, usted va a declarar sin lugar, por ejemplo, una solicitud, pero no puede declararla sin lugar porque el dictamen le dijo que no lo podía hacer, por ejemplo, ¿verdad? O sea, al final, por eso es de que ellos ¿cómo sería la palabra? Ellos se exoneran de establecer que ese dictamen que están emitiendo no puede vincular la respuesta, ¿verdad? O la resolución que usted le va a dar a la solicitud que le hicieron. Esa es la razón por la cual siempre lleva la expresión que no es vinculante ante la resolución que usted emita. Licenciada, Gracias, Alex. ¿Qué manda? ¿Por ahí alguien más habló? fui yo, licenciada. Sí. Sí, fíjese que yo entiendo que estos dictámenes, o que por ley los dictámenes no son vinculantes. Esto quiere decir que la asesoría puede sugerir y la administración o la autoridad que esté actuando puede decidir hacer caso o no del dictamen que se está emitiendo, pero siempre sin responsabilidad del asesor que emitió el dictamen. Exactamente, ajá, así es, porque prácticamente es una consulta, ¿verdad? La que yo estoy haciendo, ya sea porque es parte del procedimiento que tengo que hacerlo o porque me nació, me surgió la duda, ¿verdad? Y estoy haciendo esta consulta a esta dependencia que me va a orientar o me va a asesorar, pero no quiere decir que lo que ellos me emitan a mí, yo lo tenga que vincular ante mi resolución, o sea, definitivamente eso no puede ser. No es que la dependencia administrativa vaya a hacer lo que quiera y entonces para qué hizo la consulta. No, por supuesto que le sirve, ¿verdad? Lo orienta, lo guía, porque para eso sirven este tipo de instituciones o para eso existe, mejor dicho, este tipo de dictámenes, porque me orienta a mí a emitir una resolución, pero eso no quiere decir pero que voy a hacer tal cual lo establezca ahí. Y en efecto, ¿verdad? Exonera cualquier vinculación, cualquier nexo con la dependencia que emitió su opinión, prácticamente. Fíjese, licenciada, que la ley establece que para ocupar los puestos debe existir la idoneidad, Ajá. pero como en el sentido de la administración pública se maneja mucho el clientelismo o el compadrazgo, y muchas veces los funcionarios tienen la errónea idea de que solicitando el dictamen de profesional, ellos se exoneran de la decisión que tomen, porque no se informan o porque desconocen la no vinculación de ese dictamen. Sí, exacto, o sea, ¿verdad? No, pues, y por eso es de que es clarísimo, no está estipulado en ninguna parte, pero tampoco está estipulado que los dictámenes tengan que ser sí o sí vinculantes. Entonces aquí es bien importante y por eso es de que a quienes en algún momento vayan a optar por tener un cargo público dentro de la carrera del derecho, pues es muy importante este tipo de clases, ¿verdad? O este tipo de contenidos porque aquí empezamos a entender que los dictámenes definitivamente no vinculan, ¿verdad? Ni las resoluciones que yo voy a emitir.
y ahora pues que ustedes ya lo están aprendiendo, en el momento en el que ustedes ya lo ejecuten, van a entender que cualquier consulta que ustedes hagan a las dependencias es justo esa palabra, es una consulta, no es que yo esté pidiendo que me resuelvan una situación, porque el encargado de resolverlo pues son ustedes como los responsables de lo que están administrando, ¿verdad? Como la figura del poder que tienen en ese momento de ejecutar la administración pública. Entonces, no, sí lo tenemos que tener muy claro. Bien, continuando un poquito con la clase, ¿verdad? O continuando con un poquito con el contenido, aquí viene como la pregunta del millón, ¿verdad? Entonces, ¿dónde figura o dónde empieza ya a participar el tema del gobierno? Si bien asociamos pues el gobierno, ¿verdad? Asociamos automáticamente un partido político, asociamos automáticamente las personas que en 4 años pues nos van a gobernar y van a llevar a cabo pues el plan de gobierno que planificaron para esos 4 años. Y pues sí, ¿verdad? Estamos en total acuerdo o estamos en lo correcto de asociar al gobierno con esto, pero el gobierno pues obviamente va más allá porque lo tenemos que denominar como el motor, el vehículo, mejor dicho, que va a ejecutar la actividad administrativa. Ya entendimos todo el concepto de qué es la administración pública, ya vimos las clasificaciones de la administración pública automáticamente, ¿verdad? Por el hecho de pues estar en el mundo de lo jurídico o estar pues en un mundo de sociedad, entendemos que existen dependencias del Estado, entendemos automáticamente que existen ministerios y obviamente vamos de la mano a explicar que quienes ejecutan toda esta actividad, ¿verdad? Todo esto que estábamos pues planteando, ¿verdad? Toda esta estructura prácticamente que les presenté en estas 2 o 3 clases es que, ¿verdad? La estructura en sí de la administración pública, pero ¿quiénes son los encargados de llevarla a cabo? Pues van a ser todos los que nos representan durante el tiempo que tengan que ejecutar sus funciones. ¿Y quién lo hace? Pues el gobierno, ¿verdad? ¿Quiénes son el gobierno? Pues la entidad que va a representarnos y que va a llevar a cabo la ejecución de todo lo proyectado. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de estas actividades administrativas en el cual pues está dentro de su competencia tal y como lo establezca la ley, dependiendo del puesto o cargo que vaya a ir ocupando, pues ahí les va a establecer cuáles van a ser sus funciones orientados, pues como les decía, al plan de gobierno que tengan para poder ejecutar. Entonces, pues eso es dentro de la administración pública, es importante entender que el gobierno forma parte importante de la administración como tal, porque van a ser los que están al frente de la administración, ¿verdad? Son la cara de la administración pública prácticamente, porque todas las herramientas están establecidas en la Constitución, la clasificación, las obligaciones, las actividades que deben de realizar, pero ya quienes lo ejecutan pues son las personas que nos representan. Y por eso es la importancia, ¿verdad?, del gobierno, porque son quienes llevan a cabo toda la actividad administrativa. Uy, creo que aquí me salté un poquito. Bueno, algo bien importante para entender de lo que realiza el gobierno, ¿verdad? Y de la actividad administrativa es que tenemos la clasificación en 2 grandes grupos. Existe la actividad discrecional y la actividad reglada. Cuando entendemos por actividad discrecional, a ver qué se les hace la palabra discrecional o discreción. Esa discreción, dicen muchas veces, si yo les digo, bueno, queda a su discreción. ¿Es el poder de decisión, licenciada? Sí, exacto, ¿verdad? Discrecional o como la palabra lo dice, es si puede hacerlo o podrá hacerlo, ¿verdad? Queda prácticamente a su criterio, sí, como les decía Juan Francisco, ¿verdad? Es un poder que uno tiene de decisión, que se le otorga, en este caso, pues a quienes van a representarnos dentro de la administración para realizar sus actividades. Y lo importante aquí de la actividad discrecional es que se puede encontrar cuando la ley le otorga al administrador un marco muy amplio para que pueda aplicar la misma, ¿verdad? O sea, prácticamente pues para aplicar la ley. Es decir, le va a fijar parámetros donde el funcionario no pueda salirse. Por ejemplo, cuando se está aplicando una ley en donde la misma le indique que pueda o podrá no, y que esto pues no necesariamente tenga que estar expreso, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de alguna de las leyes que se tengan o algunos de los reglamentos que se tengan dentro de la dependencia a la cual nosotros estemos administrando, es muy probable que se van a topar o van a encontrar
situaciones como estas, ¿verdad? Cuando exista una norma que le indique al administrador que puede, el hecho de que esté esa palabra pueda o podría aplicar una sanción, por ejemplo, imponer una multa de 5 a 500 quetzales, va a quedar, si alguien infringe una ley, ¿verdad? Que estuviera dentro del reglamento de la dependencia a la cual yo estoy administrando y establece, ¿verdad? Que yo como administrador puedo o podría imponer una multa de 5 hasta 500 quetzales por una infracción a este reglamento. Entonces aquí me está dando a mí esa discreción de si voy a imponer los 5 o voy a imponer hasta 500 o puedo imponer 250 o puedo poner 100 quetzales. Entonces este tipo de administraciones, ¿verdad? O este tipo de actividades que realizan estos representantes, pues se le denomina actividad discrecional. Eso pues la ley lo permite, ¿verdad? Y es una de las formas en las que podemos llevar a cabo nuestra administración. A diferencia de la otra que les mencionaba, que es la actividad reglada. Esta pues ya la palabra lo dice, ¿verdad? Reglada, esto quiere decir que está en reglamento, ¿verdad? Está ordenado. En este tipo de actividades que pueda realizar un administrador, definitivamente no se puede salir de la ley. En este caso, pues la ley le da una forma o le da contenido legal de la resolución y no tiene margen para actuar. Uno de los ejemplos, ¿verdad? O las palabras claves que seguramente van a encontrar dentro de este tipo de reglamentos, de este tipo de leyes, es que me va a dar la orden de debe o deberá. En el mismo ejemplo que habíamos puesto anteriormente, ¿verdad? Que en el caso de que pueda o podría imponer una multa, si asociamos en el tipo de actividades regladas, tendría que aparecernos algo muy similar a que el administrador expresamente debe imponer el 100% de la multa, por ejemplo, por la infracción a una ley. En este caso, pues el administrador está obligado a imponer una multa de los 500 quetzales base, ¿verdad? Si alguien llegara a infringir la ley. ¿Cuál está dentro de Guatemala? Pues las dos, ¿verdad? Simplemente va a depender del reglamento, va a depender de la ley, va a depender del acuerdo en el cual yo estoy llevando a cabo en mi administración, por ejemplo, ¿verdad? En la dependencia en la que me encuentre, dependiendo de lo que me rige a mí para poder llevar a cabo mi tipo de administración, se puede dar la discrecional o se puede dar la reglada. Estas dos son válidas dentro del Estado de Guatemala, son las formas en las que los representantes, ¿verdad? Llevan a cabo, los administradores en este caso, pues llevan a cabo sus funciones. Hasta el momento, ¿alguna duda con todo lo relacionado a la administración pública o lo que estamos viendo hasta ahora? Bien, quiero creer que han entendido a cabalidad todo lo que les he estado tratando de decir. Bueno, otro tema importante, ¿verdad? Y creo que aquí pues ya vamos a concluir con el contenido de la clase, es los principios fundamentales de la administración pública. Como ustedes saben y lo vimos desde el derecho administrativo, ¿verdad? Todo necesita un principio, todo necesita un fundamento, ¿verdad? Para poder yo llevar a cabo mis actuares. En este caso, pues en el tema de la administración pública, pues sí, también me baso en dos principios elementales para poder ejecutar mi administración. En este caso, pues tenemos el principio de legalidad y el principio de juridicidad. A ver, en palabras sencillas, incluso hasta ya podría ser una pregunta de examen. ¿Cuál creen que es la diferencia del principio de legalidad con el principio de juridicidad? Miren que las palabras podrían ser muy similares, mas no son conceptos iguales, ¿verdad? Pero, ¿cómo podrían ustedes definir la diferencia del principio de legalidad con el principio de juridicidad? A ver cómo estamos aquí con asociar conceptos jurídicos, legalidad y juridicidad. Licenciada, yo entiendo que el principio de legalidad es que tiene que estar normado con antelación para poder aplicarlo. Y la juridicidad, si no estoy mal, es la aplicación de esa norma. Casi. La diferencia está en efecto el principio de legalidad, sí, ¿verdad? Como tal y como lo establece, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que estar dentro del ordenamiento jurídico, la palabra lo dice, ¿verdad? Legal, o sea, tiene que estar en ley. No hay para dónde, ¿verdad? El administrador no puede actuar o no puede existir si no hay una ley o no hay algo que me estipule que debe de existir.
O sea, esto es fundamental sí o sí en el principio de legalidad, es que la norma legal del régimen jurídico, el funcionario o el administrador no puede dictar un acto sin contar una normativa que le dé competencia. O sea, ¿verdad? Si yo soy pues el funcionario público de la Secretaría de Bienestar Social, por ejemplo, ¿verdad? Yo necesito un reglamento, ¿verdad? Yo necesito una ley que me dé todas las facultades para poder yo llevar a cabo las funciones dentro de la Secretaría, o el ejemplo que ponían ayer, el tema de la CESAN, ¿verdad? Ya yo para poder ser el secretario de esta Secretaría de Alimentos o de Alimentaria, es que yo necesito tener normado mis funciones, yo no puedo emitir actos, ¿verdad? O no puedo dictar resoluciones si yo no tengo una ley que me establezca cuáles son, hasta dónde, ¿verdad? Llegan mis funciones, mis limitaciones y mi reglamento para poder ejecutar mi administración. Ese prácticamente es el principio de legalidad a grandes rasgos y para poderlo entender en palabras sencillas. A diferencia con el principio de juridicidad, en este caso, pues la diferencia es que yo, aparte de la ley, si es que lo tuviera, pero si no la tuviera, aparte de esta, yo me puedo apoyar, yo puedo basar mis resoluciones o mi actuar con base a la ley, ¿verdad? A acuerdos, yo puedo basarlo en tema de jurisprudencia, incluso en tema de doctrina. Es decir, al momento en que yo voy a emitir una resolución, un procedimiento, una actividad, si no está en ley, yo puedo decir, bueno, pero como, ¿verdad? Los juristas tales pues establecían que la forma de resolver puede ser esta, o bueno, como hay jurisprudencia de que en años anteriores se ha resuelto de esta manera o se ha resuelto sí, por ejemplo, ante una solicitud, como no me lo establece la ley, yo me voy a apoyar de jurisprudencia que sea, ¿verdad? De actos que han estado en un mismo sentido en años anteriores en esta dependencia. Esa es la diferencia con el principio de legalidad al principio de juridicidad. La juridicidad va un poquito más amplia de la ley. Me puedo apoyar de la ley y de otras instancias, y si no estuviera la ley, me puedo apoyar también de estas otras instancias que me va a dar a mí la facultad para poder trabajar mis actividades, ¿verdad? O para poder trabajar, actuar. Pero si necesitamos pues darle un contexto un poquito más doctrinario, ¿verdad? Para poder definir cada una de ellas, podemos establecer que el principio de legalidad pues tiene que entenderse como lo veíamos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico establecido. Para el principio de legalidad, lo fundamental es la norma. Y el administrador, como les estaba diciendo, no puede actuar si no existe en el ordenamiento jurídico una norma legal que le otorgue competencia para poder actuar. En pocas palabras, eso es el principio de legalidad en temas de administración pública. Ahora bien, con el principio de juridicidad, ¿verdad? Como lo veíamos anteriormente, establece que el principio de juridicidad implica que las autoridades administrativas deben actuar con sujeción ya sea a los principios generales del derecho, todos aquellos que se derivan de la dignidad de la persona, por ejemplo, ¿verdad? Todos los que están dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Puede apoyarse de convenios, de tratados de carácter internacional, a la ley formal, si es que lo tuviera, a reglamentos, o como les estaba manifestando anteriormente, también se puede apoyar de jurisprudencia o de doctrina. Entonces, eso es el principio de juridicidad, y para darle pues un término un poquito más doctrinario, el principio de juridicidad va a implicar someter mis actos, decisiones o resoluciones de la administración pública al derecho, ¿verdad? En este caso, pues al estricto apego a la norma del ordenamiento jurídico, resultando este último muy limitado y restrictivo, pudiendo someter mis actuaciones a un ámbito un poquito más amplio, porque yo puedo aplicar principios como, ¿verdad? Otros que inspiren al derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. Entonces, prácticamente esta es la diferencia entre ambos principios. Ya vimos, pues, uno que específicamente es a la ley, ¿verdad? Yo no puedo actuar, no puedo resolver, no puedo emitir ninguna resolución o mi actuar no puede ir fuera de lo que me estipule la ley y de lo que me estipule mi ordenamiento jurídico, en pocas palabras. Ahora bien, con el principio de juridicidad, pues la diferencia es que yo me puedo ir, ya puede ser un poquito más amplio, en pocas palabras, ¿verdad? Puedo actuar
con base a la ley, pero si la ley no me lo estipulara o no me lo regulara, pues yo me puedo apoyar de principios generales o de doctrinas o de jurisprudencia. Esta es la diferencia, pero siempre, obviamente, dentro del marco de lo que la administración pública establezca y obviamente dentro del marco de lo que la Constitución Política de la República de Guatemala me faculte, porque yo no puedo extralimitar mis funciones, porque ahí entraríamos a un tema de abuso de poder, y eso pues es algo que en efecto existe en la actualidad, ¿verdad? Y ahí está algo muy importante, como mencionaba Juan Francisco, a veces cuando optamos por este tipo de cargos desconocemos toda esta información que es elemental o es importante, y por eso es que está en la doctrina, ¿verdad? Y por eso es de que primero tenemos que entender un poquito de todo este tema, todo este contenido, de entender todo esto escrito para poder decir, bueno, pues para optar a este tipo de cargos yo necesito saber todos estos conocimientos antes de extralimitar mis funciones o antes de yo llegar a cometer algo ilegal. ¿Por qué? Porque si obviamente yo respeto, me mantengo dentro del margen de lo legal, mi actuar no sale o no figura eh, extra de lo que yo estoy facultado, pues entonces estoy bien. Claro, si yo ya estoy actuando porque, digamos, ¿verdad? Que alguien interpretara mal el principio de juridicidad y asumiera porque como tengo autonomía, ¿verdad? Porque pues tengo dentro de las facultades que a mí se me da es apoyarme del principio de juridicidad, todo lo que no establezca la ley, pues yo me puedo apoyar de doctrina, yo me puedo apoyar de principios generales o me puedo apoyar yo de jurisprudencia, por esas razones o mi actuar. Bueno, siempre y cuando esté dentro de lo jurídicamente correcto, pues es válido mi actuar. Pero si yo trato de disfrazar mi actuar con alguno de estos principios, pero no, en efecto todo esto es contrario a estos principios, pues ahí hay un abuso de poder, como se le denomina, ¿verdad? O una desviación de poder. Esto es bien importante que lo sepamos para poder, en el momento en el que querramos asumir pues algún puesto político o en algún cargo público, ¿verdad? Que es totalmente válido, todos tenemos el derecho de poder optar a estos cargos siempre y cuando tengamos bien claras las reglas prácticamente, ¿verdad? Para poderlo entender en palabras sencillas, lo vamos a poder hacer bien. Entonces, esto es importante que lo conozcamos y hasta acá nos quedaríamos con el contenido de la clase y con el contenido del examen de el día martes. ¿Alguna duda hasta el momento antes de entrar y a repasar un poquito? A ver, vamos a apoyarnos de la presentación para hacer unas preguntitas acá y ustedes me van contestando y así de paso van repasando para el examen. Pero antes, ¿alguna duda? Sí. Ya, bueno, entonces aquí ya nos vamos un poquito a lo procesal. En efecto, si dentro del proceso ellos no tienen establecido un plazo, ¿verdad? Vamos a irnos supletoriamente a lo que nos establece todo lo relacionado con lo contencioso administrativo. En este caso, usted está en lo correcto. Toda solicitud administrativa tiene hasta un máximo de 30 días, mejor dicho, para resolverme. Si no se me resuelve, ahí se da lo que es el famoso silencio administrativo. Ante ese silencio administrativo, usted tiene recursos para poder plantear, incluso yo le diría que usted puede, bueno, y si mejor dicho, si no se le ha planteado, no se le ha resuelto su situación, usted puede iniciar un procedimiento de lo contencioso administrativo, se puede apoyar de la ley de lo contencioso administrativo, ahí le especifica
cuál es el procedimiento para usted iniciar esto, porque en efecto la municipalidad pues falló en contestar dicha solicitud. Entonces usted podría apoyarse de la ley de lo contencioso administrativo y ahí especifica cuál es el proceso para poder iniciar. ¿Ok? Bueno, preguntas como esas son válidas, ¿saben por qué? Bueno, obviamente pues yo no les voy a poder resolver su situación como tal y tampoco asesoría gratis, pero sí sirve para la clase, ¿verdad? Porque pues podemos discutir este tipo de situaciones de casos de la vida real prácticamente donde empleamos todo lo relacionado con la administración pública, pero igual cuando tengan dudas referentes donde yo pues pueda apoyarlos con todo el gusto del mundo, y era broma lo del tema de la asesoría legal, porque pues al final nos debemos a ustedes también, ¿verdad? Yo soy sancarlista y pues hay que siempre apoyar y apoyarnos entre nosotros. Bueno, pero ya yéndonos un poquito más al tema del repaso. A ver, voy a empezar a hacer preguntas. Espero que se me vayan quedando para ver si las mismas las utilizamos dentro de el examen. A ver, pregunta súper sencilla. ¿El derecho administrativo a qué rama del derecho pertenece? Público. Público. Muy bien, están poniendo atención. Perfecto. ¿Dónde nació, dónde empezaron a surgir todo lo relacionado con el derecho administrativo? ¿En qué momento de la historia empieza a aparecer el derecho administrativo? Principalmente Revolución Francesa. Perfecto, muy bien. ¿Qué tipos de derechos en algún momento se dieron? Digamos, la clasificación en ese entonces del derecho administrativo versó o versa, mejor dicho, en la actualidad, en dos tipos de derecho administrativo. Hay este y este. ¿Cuáles son? Formales y materiales. No. Pensemos desde la creación del derecho administrativo. El derecho anglosajón y el sistema francés. Perfecto, así es. Siguiente pregunta, las características del derecho administrativo. autónomo. Es autónomo, Joven, dinámico, no codificado. Sí, ya me dijeron joven, no codificado, ¿qué más? público, Público, subordinado. Ah, muy bien, ok. Cuando establece que es no codificado, ¿a qué se refiere? A que no tiene una estructura, una nomenclatura. Sí, ahí cuidado con las palabras, ajá, no tiene una regulación, o sea, no está regulado en una ley en específico, ¿verdad? Hay que ser muy concisos con ese tipo de definiciones. A ver, alguien, solo una persona, a ver que me levante ahí la mano, el primero que me levante la mano me contesta, porque así no nos hacemos bolas. Definición del derecho administrativo, con sus palabras, es válido. Definición de, ahora nadie quiere levantar la mano. Definición del derecho administrativo. Definición, esa sí va a venir en el examen, ven, porque no se la saben. José Gabriel. Es una rama del derecho público, licenciada, que estudia el ejercicio de la función administrativa. A ver, un poquito más amplia. A ver, ¿es una rama? Del derecho público, Ajá. estudia el ejercicio de la función administrativa. ¿Y qué más? Un poquito más. Ajá. Y la actividad de la administración pública. Ok, y algo importante, y la relación también de la administración o del Estado con los particulares, ¿verdad? Eso es clave. Esa relación también estudia también la relación del Estado y sus particulares. ¿Qué es lo que busca la administración pública al final? ¿Cuál es su objetivo? Eso es para todos. ¿Cuál es el fin de la administración El bien pública? común. Bien común. Sí, ya ven, hasta ya lo repiten así, porque cuántas veces no se los he dicho, el bien común. Muy bien. A ver, díganme dos relaciones que tiene el derecho administrativo con otras ramas del derecho. con el derecho civil y con el derecho penal. A ver, Catherine, con el derecho penal, ¿qué relación tiene el derecho administrativo? Que garantiza la existencia de las normas del desenvolvimiento, licenciada, y establece los delitos que puede detener o hacer en los empleados
del Estado, por decirlo así, Ok, muy bien. ¿Y con el derecho civil? que se apoya en algunos aspectos con el Código Civil y con el derecho civil. Gracias, perfecto. Otra bien importante, el derecho constitucional, ¿verdad? Porque obviamente pues la Constitución es quien nos da o surge todo lo relacionado con el derecho administrativo. ¿A partir de qué artículo empezamos a ver todo lo relacionado con el derecho administrativo en relación a Guatemala? En ¿Dónde el dejamos? artículo en el artículo De la 152 Constitución, y ajá, Constitución. 182. Ok, 32. gracias. Fuentes del derecho administrativo, son dos. Formales y materiales. Ok, las materiales, ¿cuáles son? Son los de elementos o situaciones que dan al procedimiento para donde dan origen. Ok, ¿y las formales? Es el derecho escrito que está estipulado en la ley. Ok, perfecto. Cuando les digo fuentes, ¿qué se les viene a la mente? O sea, ¿por qué estipula la palabra Origen. fuentes? Por el origen, exacto, muy bien. A ver, ¿qué les había dicho en relación con los tratados y convenios internacionales como una fuente del derecho administrativo? ¿Qué habíamos hablado de eso? Que lo Licenciado, yo me tenía. acuerdo que es una fuente indirecta. Exacto, ajá, o sea, a pesar de que, ¿verdad? Si analizamos pues la pirámide de Kelsen, sí, se toma en cuenta, no está estipulado como tal, ¿verdad? Pero los tratados y convenios, al momento de que Guatemala firma estos tratados y convenios, hay que velar por respetarlos, ¿verdad? Estamos obligados prácticamente a respetar todo lo relacionado con los tratados y convenios, sobre todo si va a favorecer a las personas, ¿verdad? No es que esté superior sobre la ley, sino es como que es una forma en la que se fusiona prácticamente. Pero en el tema del derecho administrativo lo vamos a ver como una fuente indirecta, porque sí lo tenemos que tomar en cuenta, pero si está estipulado en la ley, pues obviamente vamos a velar y respetar porque se cumpla la ley y que los tratados y convenios obviamente no pueden ir contrario a lo que establezca la Constitución. Vamos a ver otra fuente del derecho administrativo. A ver, ¿qué eran los decretos? ¿Qué son los decretos, mejor dicho? Regresen ahí a sus apuntes. Decretos, decretos. Son ordenanzas de observancia obligatoria, licenciado. Ok, ¿quién emite los decretos? El Congreso, Ok, ¿cuál es la diferencia con el decreto ley? que son emitidos por un gobierno de facto o no común dentro de la democracia. Ok, gracias, perfecto. Los reglamentos, ¿quiénes emiten los reglamentos? Las instituciones individualmente. Ok, ¿y las instrucciones y las circulares? Puede ser hasta las unidades licenciadas y también otorgan los fiscalizadores. Uy, por ahí se le escuchó bien lejos, pero ajá. Ok, a ver, ¿alguien quiere entrar a la clase? Pues qué bueno. Vamos a ver, definición del derecho, mejor dicho, definición de la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Esa ya la había hecho, licenciada. Administración pública. Yo No, me acuerdo habíamos que sí. dicho, no, dijimos que era administración, que era de derecho administrativo. Ah, perdón. Ajá. Es la facultad de actuar. Ajá, pero ¿qué más? ¿Qué más, Gilsi? Y podría ser es el conjunto de órganos administrativos que se desarrollan en una actividad para lograr un fin. Ok, ajá, y esas hasta se las puse, sí, es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin, obviamente pues nos estamos refiriendo al bien común o a un bienestar general, a través de quiénes, de los servicios públicos, o de qué, mejor dicho, a través de los servicios públicos, que va a estar regulado en su estructura, en su funcionamiento y normalmente pues está estructurado por el derecho administrativo en sí. Entonces, entendemos y sí es bien importante que entendamos, por eso voy a hacer una pequeña pausa aquí para ver
que todos estemos en la misma línea de comprender cuál es la definición de administración pública. Es el conjunto, ¿verdad? Ubiquemos pues toda esa agrupación de órganos administrativos que van a desarrollar sus actividades, ¿verdad? Todo lo que están obligados a hacer que la Constitución me estipula, yo como órgano administrativo tengo que desarrollar. ¿Para qué? Para lograr un fin. Y en este caso, pues es el cubrir una necesidad que tiene la población. ¿A través de cómo lo hacemos? A través de los servicios, ¿verdad? Y por eso ponemos un ejemplo clarísimo, la municipalidad. Pensemos en la municipalidad, es un órgano administrativo, desarrolla actividades, ¿verdad? Lo estipula pues su código municipal y la Constitución también le da vida a las municipalidades. ¿Y a través de qué lo hacemos? A través de los servicios públicos, ¿verdad? ¿Qué brindamos? En este caso, pues le damos seguimiento al tema de la electricidad, le damos seguimiento al tema del agua potable, el tema de la basura, extracción de basura, pavimentación, ordenamiento en sí de vial, ¿verdad? Todos estos servicios públicos lo hace la municipalidad, que es un órgano administrativo. Y obviamente está regulado, tiene una estructura, ¿verdad? Cuando ya pedimos, pues, o entendemos el organigrama de la municipalidad, sabemos, ¿verdad? Que pues está el alcalde, están sus concejales, tiene secretarías, ¿verdad? Tiene unidades y pues, ¿verdad? Tiene una estructura, un funcionamiento y todo esto está regulado. Entonces es la forma en la que podemos entender la administración pública. Ojo con esto, es importante, hay que saber diferenciar en el derecho administrativo con la administración pública, porque la administración pública nace del derecho administrativo, ¿verdad? Como tal, pero no es lo mismo, entonces sí hay que saberlo separar. Elementos de la administración pública, eso lo vimos ayer. ¿Cuáles son los elementos o la clasificación de la administración pública? Son 4. Administración de la norma comunicación, administración ejecutiva, administración de control y administración por asesoría. Ok, perfecto. A ver, se me fue el que andaba tratando de hablar por ahí. A ver, ejecutiva. ¿Qué es la clasificación o cómo puede usted definir la administración ejecutiva? Alguien, cualquiera. ¿Qué hablamos ayer de la administración ejecutiva? ¿Qué es la administración ejecutiva? Licenciada, la administración ejecutiva es el ejercer o la que tiene como que la facultad legal para actuar a través de los actos, de los órganos de control. Ok, y prácticamente, ¿qué es lo que ejerce? O sea, ¿qué es lo que hace? Licenciada, ejecuta, realiza y ejerce la competencia administrativa. Ajá, lo que planificaron, ¿verdad? En este caso, sí, la competencia administrativa de la que yo estoy a cargo, ¿verdad? Ejecuto. O sea, asociemos la palabra ejecución con algo tan sencillo, ¿verdad? O sea, literal, ejecutar, poner en práctica, llevar a cabo. Entonces, cuando ustedes, ¿verdad? Y esto se los dejo para lección de su vida. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un amplio vocabulario para poder definir. Yo no necesito que se aprendan las cosas de memoria. Yo no necesito que ganen el curso porque se lo aprendieron de memoria. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con esto? En 2 años a ustedes se les olvidó totalmente. Cuando estén estudiando los privados se les olvidó porque se lo aprendieron tan de memoria para ganar la clase que ya más adelante no lo van a poder explicar. Entonces, cuando se les venga la palabra, una palabra, ¿verdad? Asócienla con otros conceptos para que ustedes lo puedan definir. Entonces, cuando decimos ejecutar, busquen incluso con el diccionario, ¿verdad? Poner en práctica, llevar a cabo, realizar. Entonces, esto les va a dar a ustedes una amplia definición. Incluso hasta tal vez ni se lo saben de memoria, tal vez no se lo saben, pero al momento de asociar la palabra ejecución, ustedes podrían dar una gran explicación y tal vez ni siquiera sabían de lo que están hablando. Pero a lo que yo voy es que los invito a que tengamos un poquito más de vocabulario para que al momento que ustedes contesten preguntas y de aquí al resto de su vida puedan hacerlo con mucha autoridad y con mucha seguridad. Esto ya lo vimos hoy, los tipos de controles. ¿Qué clasificación hay de control en temas de la administración pública? Usted mencionó que los tipos de control puede ser interno y directo, licenciada. El interno es el que se lleva
en cada una de las unidades de la institución, y el directo es el que puede ser realizado por los civiles o la sociedad civil como tal. Ok, perfecto. Y los dictámenes, a ver, el dictamen obligatorio. A ver si entendimos cuál es el dictamen obligatorio. Es el que es indispensable para el trámite de la acción que se esté ejecutando. Ok, perfecto. Y a ver, otra pregunta, eso lo acabamos de ver hace unos segunditos atrás. Los principios fundamentales de la administración pública, son 2. Principio de legalidad y el de juridicidad. A ver si entendimos, ¿cuál es la diferencia del principio de legalidad con el de juridicidad? Juridicidad. El de legalidad es que es la norma que tiene que estar previa a la ejecución, y el de juridicidad es la amplitud que se tiene de acudir a la jurisprudencia, a la doctrina o a cualquier otra ley conexa. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Francisco. Si se dan cuenta, Juan Francisco utiliza palabras, ¿verdad? Que no necesariamente yo las empleé, o sea, él no se aprendió de memoria, él interpretó, él entendió mi explicación y él lo está exponiendo de una manera en la que él lo entendió con palabras claves, ¿verdad? Él sabe asociar las palabras para poder dar con seguridad una respuesta. Esto es algo que se los dejo para su vida, para que lo pongan en práctica de aquí en adelante, ¿verdad? No solo para este curso, sino para el resto. Y pues prácticamente ahí cerraríamos el repaso. No les garantizo que esas preguntas vayan a hacer, pero más o menos así vamos a dejar el examen. Entonces, si se dan cuenta, si estuvieron en las clases, si pusieron atención, si anotaron, les estoy casi seguro que todos sacan 30. Entonces, se los dejo por ahí. Sí, no, pensé que había levantado la mano Armando. Bueno, entonces esa es la importancia de poderse conectar, de poder estar en las clases, al menos en mis clases. O sea, eso es clave, y de aquí en adelante, si yo les vuelvo a dar clase, ya saben, conéctense porque de aquí salen los exámenes. No hay más para dónde, no hay otro tipo de contenido más que el que se da acá, y de acá sale el examen. Sí, Darling. Solo a mí me quedó duda de quién es quien emite las circulares y las instrucciones. Ok, esas están dentro de la dependencia, ¿verdad? Prácticamente le puedo decir, si es una secretaría, el secretario, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente se apoya pues de su equipo para poder emitir emitir los reglamentos, por ejemplo, ¿verdad? O si estamos hablando de un departamento, pues el director de este departamento es quien, no específicamente la persona, ¿verdad? Pero se hace dentro de la dependencia, mejor dicho, ¿verdad? Ellos son quienes emiten sus propios reglamentos. Claro, lo vimos en las clases anteriores, un reglamento no puede ir en contra de la ley, sino al contrario, ¿verdad? Nace de lo que la ley me estipula dentro de mis facultades y mis actividades o mis quehaceres, y yo ya solo lo pongo bonito, ¿verdad? Digámoslo así, o yo ya solo le doy un poquito más de vida, ya solo digo para dónde, cómo tenemos que actuar. Entonces, prácticamente todo lo relacionado con las instrucciones, con los reglamentos, los emiten dentro de la dependencia que lo está, lo va a ejecutar, ¿verdad? O quien lo va a llevar a cabo. Ellos son los que emiten estas circulares y estos reglamentos. Son las dependencias, las mismas dependencias. Gracias. Y algo importante de estas mismas circulares y estos reglamentos es que también son cambiantes, ¿verdad? No necesariamente, se ajustan ante las necesidades, ¿verdad? De lo que se van topando con el pasar del tiempo. Por eso les ponía el ejemplo que no era lo mismo, no eran las mismas necesidades que se topaban o las mismas situaciones que se habían topado en 1995 con las que se topan ahorita, ¿verdad? Muchos reglamentos cambian constantemente por lo mismo, porque hay cuestiones que quedan en vacío, y por eso es los famosos vacíos legales, porque, o las lagunas, ¿verdad? Porque pues quedaron muy amplios, porque en 1995 pues sí les funcionaba, pero ahorita ya no les funciona. Entonces, por eso los constantes cambios de los reglamentos y de las instrucciones, no digamos, ¿verdad? Casi que todos los años es muy probable que se vayan ajustando a las necesidades de ese momento. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Cuál es el listado de los que estamos exonerados de examen, licenciada? Me encantaría decirles que todos, pero nadie está exonerado. Todos estamos obligados a hacer exámenes porque el reglamento, ahí miren, vamos a utilizar palabras que hemos aprendido, el reglamento de la universidad nos obliga a que todos estemos presentes en nuestros exámenes, forman parte de nuestra zona,
Así que sí o sí los tenemos que hacer. Les prometo que les va a ir re bien. Como les dije, prácticamente mis exámenes son así como lo que estuvimos practicando hace un ratito, ¿verdad? O repasando hace un ratito, así que ahí no hay pierde. Los veo el martes entonces a las 6:15 para terminar el examen a las 7:45 para los que no se habían conectado cuando di esta instrucción. Empezamos a las 6:15 en punto, primero Dios. Salimos a las 7:45, no acepto más exámenes después de las 7:45, salvo alguien de verdad tuviera una situación de fuerza mayor, que me lo reportara antes, ¿verdad? No me lo van a reportar a las 7:30, así que, no, que me lo pudieran reportar antes para ver de qué manera se amplía, pero obviamente son situaciones que se salgan de nuestras manos y que esté debidamente comprobado. Las cámaras encendidas, sí o sí, micrófonos totalmente cerrados, pero las cámaras sí las vamos a encender. Y el examen va a estar en la plataforma que utilizamos, ¿verdad? Donde están todos inscritos, ahí van a poder extraer el link para poder llevar a cabo el examen. Y si ya no tienen pues más dudas, comentarios, los veo el martes. Les deseo éxitos en el resto de su semana. Pasen feliz